Muy buenas tardes, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para todos ustedes en todo lo que se pueda aceptar. Buenos días, Miriam, Omajira, ¿cómo estás, Kiara, Patricia? ¿Cómo estás, Ayelen, Milena? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Muy buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes, Kiara, Patricia. Buenas tardes, Ayelen. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes absolutamente a todos. Buenas tardes, Carlos Elijújar. Buenas tardes, Santos e Edmundo. Estamos Iyari. ¿Cómo está Ash? ¿Cómo estás? Estamos Pedro Alberto Calle. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Elizabeth, todos, buenas tardes, cielo. Buenas tardes, Kiara, todos, absolutamente a todos, ¿sí? Permítanme, por favor, sincronizar la clase con el celular para poder, trabajar de esta manera, ¿sí? A ver, vamos a ver, un ratito, por favor, y para poder hacer también un llamado a todos los demás para que puedan, pues, entrar a clase. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor, estoy haciendo un último llamado para poder trabajar. Esto. Un momentito, por favor, estoy terminando de hacer el último llamado a los chicos para poder entrar y después no digan que no se les ha llamado, no se les ha dicho. Bien, listo chicos, excelente. Vamos a comenzar, ahora sí, vamos a comenzar. Se les he hecho el llamado, estamos prácticamente a todos, ¿sí? Muy buenas tardes, perdón. Voy a dejar de poner la cámara web para poder poner, el documento respectivo. Tema 7, avance 7 básico, estamos acá. A ver, chicos, vamos a comenzar ahora sí, nuevamente con ustedes, el profesor Carlos de la Torre. Comenzamos. El tema que nos toca el día de hoy son los conectores polifuncionales, ¿sí? Son los conectores polifuncionales. ¿Y qué son los conectores polifuncionales? A ver, escúchame, por favor. Cuando nosotros hablamos de conectores polifuncionales, son aquellos conectores que varias funciones, ¿sí? Por ejemplo, el prefijo poli, que ya debes saber acá, pregunto qué poli significa varios. Poli significa varios. ¿Sí? Y funcionales tiene que ver con funciones. Entonces, hay conectores que cumplen dos, tres funciones. Entonces, para ello vamos a trabajar. En un texto, yo voy a encontrar algunos elementos. Por ejemplo, en este caso, el conector es decir, ¿sí? El conector para, el conector porque, ¿sí? El conector y. Son conectores lógicos. ¿Sí? El conector aunque, el conector sin embargo. Estos elementos que estoy subrayando y ahora voy a resaltar se le van a llamar conectores lógicos y son indispensables para comprender un texto. Para comprender un texto. Para comprender un texto. Por ejemplo, a ver, hago una pregunta, a ver si ustedes chicos estudian, repasan en su casa. ¿Sí? Si es que yo digo, es decir, ¿qué tipo de conector es? ¿Se acuerda usted? ¿A qué tipo de conector pertenecía? Es decir, ¿qué indicaba ese conector? ¿De qué tipo era? A ver, respondiéndome a través del chat, por favor.
¿Qué tipo de conector era el es decir? Correcto, era un conector de equivalencia o reiteración, es decir, indica una igualdad. ¿Sí? El conector para, correcto, Julio Paucar, correcto, Carlos Elijú, correcto, Santos Edmundo, eran conectores de equivalencia. Correcto, Carlos Elijú, el para es un conector que va a indicar finalidad. Es un conector que indica finalidad. No se vaya usted a olvidar, indica finalidad. ¿Sí? Conector de finalidad. Entonces, estos conectores indican pues la meta, el objetivo, el propósito. ¿Y usted se acuerda del por qué conector de qué tipo era? Ya para, ahí está ahí nomás, estos tres voy a analizar. El por qué, ¿qué tipo de conector era? Sí, porque el para, como dice Julio Paucar, como dice Cielo, ¿sí? Como dice Carlos Elijú, es conector de finalidad. Y el por qué, como dice también Carlos y Santos, el por qué es un conector que indica causa. Causa. Entonces, cuando nosotros leemos, nos tenemos que guiar de los conectores. El colesterol es una grasa, repito, un lípido. Esto indica equivalencia entre estos dos elementos. Hay una igualdad entre lo que es grasa y lo que es lípido. Entonces, el colesterol es una grasa. Voy a repetir, un lípido indispensable para esta meta, objetivo, finalidad. ¿Cuál es el objetivo? El normal desenvolvimiento de nuestra vida. Es necesario, y la causa por la cual es necesario es que constituye la estructura básica de las bilis y hormonas. Mire cómo con los conectores yo puedo leer guiándome y ya no estar leyendo por leer. ¿Correcto? No se vaya usted a olvidar. Miriam, consecutivo, no entiendes, no entiendo a qué te refieres con consecutivo, Miriam. ¿Sí? Porque el porque es conector de causa. El conector, estamos consecutivo, estamos son los de consecuencia y ninguno es de consecuencia. Es decir, es de equivalencia, para es conector de finalidad, porque conector de causalidad de causa y conector de adición. Conector de adición. ¿Sí? Aunque conector de oposición parcial es una oposición, pero parcial. No se vaya usted a olvidar. ¿Sí? Entonces, el aunque es un obstáculo parcial, pues. ¿Sí? El sin embargo es un conector de oposición fuerte. Entonces, los conectores me ayudan a interpretar el texto. Vuelvo a repetir, me ayudan a interpretar el texto. O sea, no se trata de interpretar por interpretar. ¿Correcto? Muy bien, sigamos. Hay que recordar que los conectores tenían una función. Y su función de los conectores era unir. Por ejemplo, si hay esta idea, me casaré contigo, y hay esta otra idea, ¿no? Supongamos, me casaré contigo, es una idea que tú tienes, y otra idea, estamos te amo, respecto a tu enamorado, obviamente. Cuando tú escribes, le podría decir, me casaré contigo, porque te amo. Entonces, este es el conector lógico, el porque. El porque es el conector lógico, ¿sí? Es un conector lógico. Por lo tanto, la función de los conectores es unir y relacionar. La estructura. A ver, teníamos un conector y había una información anterior y una información posterior. ¿Sí? Información anterior se va a llamar antecedente. Recuerde lo que está antes del conector. Ingresó, en este caso, sería el consecuente, la información posterior. Entonces, la estructura, cuando había conectores, era A de antecedente, conector lógico CL, y después venía el consecuente. Entonces, el conector lógico era un elemento que servía para unir el antecedente con el consecuente. Habíamos dicho también una nota importante, repasando rápidamente. ¿Qué habíamos dicho? Nosotros habíamos dicho, pues, chicos, que leer era como manejar un auto. Leer era como manejar un auto. Tú avanzabas de izquierda a derecha, en la lectura también avanza de izquierda a derecha. Y por lo tanto, el chofer de un auto sería como el lector de un texto. Entonces, cuando uno maneja el auto, se va a encontrar con ciertas señales, ¿sí? Con ciertas. Pero lo que es para el lector sus señales de tránsito, las señales para el lector se van a llamar conectores lógicos. ¿Qué es el conector lógico? Son señales de lectura.
Y como toda señal nos va a ayudar a interpretar, lo que sigue. Por ejemplo, si aquí aparece una bandera donde dice monstruo, la bandera no es un monstruo, pero indica que más adelante, en lo que sigue, está el monstruo. Entonces, los conectores, ¿para qué sirven? Aparte de unir, sirven para guiar al lector, para prevenirlo, para anticiparse a lo que sigue. No se vaya usted a olvidar. Entonces, esa es una nota importante. Sirven de guía, estamos al lector, sirven para guiar al lector, para prevenirlo, para anticiparte a lo que sigue. ¿Sí? Y de ahí sale el dicho, un hombre prevenido vale por dos. Por lo tanto, si hubiera, por ejemplo, un conector, una señal que dijera COVID-19, entonces estaría diciéndole al lector, ¿sí? Avance en esta dirección, estaría diciendo, oye, que aquí adelante estamos el virus. Entonces lo va a anticipar. Lo mismo sucede, ¿sí? Hay un grupo de conectores que van a anunciar la causa. ¿Se recuerda usted cuáles son los conectores que anunciaban causa? ¿Sí? ¿Se acuerda? El por qué correcto, a causa de correcto, el ya que correcto, el puesto que correcto, excelente, excelente, excelente. Sí, Pedro, Michelle, Ángelo, todos están acertando, ¿sí? Absolutamente todos. Santos, Edmundo, Pedro Alberto, Julio Paucar y Yasmín. Estoy revisando sus respuestas, Julio Paucar de mente, debido a, correcto. Sí, Michelle, Melanie, Miriam. Sí, pues, entonces, estos conectores eran los siguientes. ¿Por qué, ya que, puesto que, pues, debido a, causa de, razón de? Ahora, estos conectores de causa, ¿no? Por ejemplo, está contento porque ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, aquí está funcionando como un conector de causa, porque anuncia que lo que sigue es la causa, estamos de lo que se habló antes, está contento. Y la causa que genera esta consecuencia, la causa es que ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero este conector, estos mismos conectores, porque ya que, puesto que, pues, debido a, causa de, en razón de, recuerde, estos conectores también podrían estar anunciando premisa, razón o fundamento. ¿Sí? Estos mismos conectores podrían ser conectores de premisa, razón o fundamento. No le entiendo, profesor. Explíqueme, por favor. A ver, bueno, yo te voy a explicar. ¿Sí? En primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, yo debo diferenciar por un lado, a ver, vamos acá, vamos acá, pues, a trazar una línea, ¿ya? Ahora vamos a ver si es que se puede, ¿sí? Vamos a trazar, pues, una línea. ¿Sí? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Sí, muy bien, ahí estamos. Entonces, por un lado, voy a analizar la relación que hay entre causa, consecuencia y el par que se llama premisa, conclusión. No voy a confundir. ¿Qué es la causa? La causa es todo aquello, causa es todo aquello que va a generar una consecuencia, un efecto, un resultado. Esa es la causa. ¿Sí? Entonces, y la consecuencia, escúchame por favor, la consecuencia
es el efecto, el resultado de una o varias causas. ¿Sí? Entonces, la relación de causa-consecuencia también se le va a llamar causalidad simplemente. Causalidad, relación de causalidad. Entonces, el terremoto, por ejemplo, si se da un terremoto de 18 grados, el resultado, el efecto, la consecuencia es la destrucción. La destrucción no es conclusión, es resultado, consecuencia o efecto. Y el terremoto sería causa, motivo. Entonces, no es lo mismo causa-consecuencia que decir premisa-conclusión. En premisa-conclusión, yo podría decir lo siguiente. Una premisa es un planteamiento que sirve de base, de fundamento de otro planteamiento. De otro planteamiento. Eso es la premisa. La premisa es un planteamiento, ¿no? Que sirve de base, de fundamento de otro planteamiento. Y la conclusión es el nuevo planteamiento basado en las premisas, en la o las premisas. Esa es la conclusión. Ajá. Entonces no vaya a confundir usted terremoto, destrucción. No lo confunda, por favor. Estamos causa-efecto, causa-consecuencia. No lo confunda con premisa-conclusión. A ver, en premisa-conclusión, para que se pueda entender, ¿sí? Para que se pueda entender. O sea, no confunde usted causa-consecuencia con premisa-conclusión. El veneno, por ejemplo, no es premisa, el veneno es causa. Y la consecuencia, el efecto, el resultado es la muerte. Entonces, esto es causa-consecuencia o viceversa, también podría ser consecuencia-causa. A ver, para que se entienda qué es permiso, vamos a poner la siguiente idea. Voy a suponer, escúchame bien por favor, voy a suponer que estamos en el año 2050. Estamos en el año 2050. No, voy a corregir aún más. Estamos en el año 2850. Ya hay viajes interprovinciales, hay viajes interestelares, no solamente interplanetarios de planeta a planeta, sino de galaxia a galaxia, interestelares. Ya se permite. Entonces, hemos descubierto vida en otro planeta, ya, ¿no? Y te invitan a una fiesta en Venus. Te invitan a una fiesta en Venus, ¿sí? Y te encuentras, estamos con una amiga que había estudiado contigo, estamos en el planeta Tierra, ella era de Venus. Si será su santo y tú habías sido. Estamos alucinando, ¿ah? Y entonces aparece un animal medio extraño. Estamos, ¿y cómo se llama ese animal? Escúchame por favor, aparece un animal medio extraño y tu amiga te dice, a ver, voy a dibujar a tu amiga, escúchame por favor, por acá la dibujo a tu amiga, supongamos que aquí está tu amiga, ahí está, tu amiga, y ella te dice, ese animal, que sale de su casa, de la amiga, ella te dice, es Bolusa,
¿sí? Y te dice, las bolusas no vuelan. Ninguna bolusa vuela. Correcto. Entonces, tú ya te has quedado con esta idea, que las bolusas no vuelan. Ella dice, un ratito voy a traerte un refresco. Y tú ves que a lo lejos, aparece un ser. No se ve cómo es porque está lejos, pero sí sabe que está volando, ¿sí? Entonces, tú vas a tener dos ideas en tu mente. Una, la que te dijo tu amiga, ninguna bolusa vuela. Y otra información es la que te está dando la vista. Y tú dices, ese ser sí puede volar. Entonces, como tú ya tienes estas dos informaciones, yo te pregunto, yo te pregunto, ¿cuál es la conclusión a la que podrías llegar? ¿No? Ninguna bolusa vuela, o sea, las bolusas no vuelan y tú ves que a lo lejos un ser sí está volando. ¿Cuál sería la conclusión a la que tú llegaras? Correcto, Carlos Elijú. La conclusión a la que se podría llegar es que ese ser no es bolusa, porque ese ser sí puede volar y las bolusas no vuelan. Claro que es otro animal que no es bolusa, ese ser no es bolusa. ¿Correcto, Jazmín? Entonces, ¿me escucha por favor entonces, estoy acá, escúchame por favor, estoy acá, ¿qué es? Esto es un razonamiento. Esto es un razonamiento. En el razonamiento siempre van a haber dos tipos de ideas. Las ideas que sirven de base, la que está en blanco, y las ideas que se basan en aquellas, en las ideas, ¿sí? A las ideas que sirven de base, escúchame por favor, las ideas que sirven de base se van a llamar premisas. Se van a llamar premisas. Y la idea, aquí habría premisa uno y premisa 2. Y la idea que se basa en las premisas se va a llamar conclusión. Entonces, en un razonamiento van a intervenir dos tipos de información. Unas informaciones van a ser la base, las que sirven de fundamento, y van a haber otras ideas, ¿sí? Que van a, estamos, pues aquí, vuelvo a repetir, hay ideas que sirven de base, ninguna bolusa vuela, ese ser sí puede volar, y hay una información, un planteamiento que se basa en estas premisas. No es que esta premisa las produce, sino se basa. Ese ser no es bolusa. Entonces, ¿qué es una premisa? Una premisa es un planteamiento que sirve de base, de fundamento de otro planteamiento. Y que la conclusión es un nuevo planteamiento basado en las premisas. Ujú. Entonces, no es lo mismo una causa que una premisa. La causa es todo, puede ser sustancia, animal, acción, cualquier elemento, pero que traiga como resultado un efecto, una consecuencia. Eso es la causa. En cambio, la premisa, escúcheme por favor, en cambio, la premisa es un planteamiento que sirve de base, no es que produce algo, no, sino sirve de base, de fundamento para otro planteamiento. ¿Qué es la consecuencia? Es el efecto, el resultado de una o varias causas. ¿Qué es la conclusión? Es un nuevo planteamiento basado en las premisas. Entonces, habíamos dicho que había un grupo de conectores, estamos, que normalmente su función es indicar la causa. Pero estos mismos conectores, los mismos, pueden ser usados para anunciar la premisa, la razón o el fundamento. Ejemplo,
Vamos a estar peor. ¿Cómo que vamos a estar peor? Estás loco. ¿Cómo que vamos a estar peor? No, profesor, ya no hay casi casos de coronavirus en el Perú. Mentira, profe. No, mira, vamos a estar en peor. Porque en Europa pasó lo mismo. Y Europa es un lugar, pues, muy avanzado. Si en Europa, que es un continente muy avanzado, entonces, entonces, en Europa pasó lo mismo. Eso no produce que vamos a estar peor, pero sirve de base, de fundamento, sirve de premisa, idea base, de planteamiento base, sirve de premisa para alcanzar una conclusión. En otras palabras, si tú tienes un conector de estos tipos, por ejemplo el porqué, murió porque fue lo que viene puede ser la causa, motor o motivo. Murió porque la bala atravesó el corazón. Pero también el porqué podría anunciar premisa, razón o fundamento, que es diferente a causa, motivo o factor. Murió porque la septicemia se generalizó. Dígame, por favor, en este ejemplo, cómo está funcionando el conector porque. ¿Está indicando causa o está indicando, pues, premisa, razón o fundamento? Claro, está anunciando la causa. Murió porque la septicemia se generalizó. En el caso uno está indicando que la septicemia, que es la infección, se generalizó, no por causa. Aquí sería causa. Ahora imagínate el caso uno ya y el caso 2. Imagínate que dos policías están conversando y hay un cuerpo. Entonces un policía le dice al otro, este ya murió. ¿Cómo sabes que no, ya murió? Murió porque no se mueve. El que no se mueva no es causa de la muerte, sino en este caso sirve de premisa. Es decir, la idea base. Murió y me estoy basando en este día que no se mueve. Bien, 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 bien. Ese Julio. A ver, vamos a hacerlo. ¿Sí? Ahí está, a ver, ya había puesto por las puras, había hecho la anotación. Entonces, son casos polifuncionales. ¿Por qué? Porque estos conectores van a cumplir los conectores de causa, también pueden ser de permiso. Ahora, existe otro grupo de conectores que se llama conectores de consecuencia. ¿Se acuerda usted cuáles eran los conectores que anunciaban la consecuencia, que indicaban consecuencia? A consecuencia de, correcto, Santos. Pedro dice entonces, correcto. Recuerda que estos conectores anuncian la consecuencia. Entonces, por el ya que no Dylan, ya que es causa. Recuerde que el ya que es causa, Dylan. El entonces, por ello, por esta razón. Así que, por eso, porque Julio Paucar. Hemos dicho que el porque, hace un rato incluso has participado, el porque pertenece al grupo de conectores de causa, porque anuncian la causa.
Entonces hay que corregir. Te ayudo. Son estos conectores. Entonces, por ello, por esto, por esto, por eso, por esto, ergo, por consiguiente, consecuencia, por esta razón, por tal motivo, así que, por tanto. Claro, claro, Julio, por tanto también. A ver, ejemplo. Se dará la tercera ola. Así que aquí debe venir la consecuencia. Aquí debe venir la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Así que se cerrarán de nuevo las fronteras. Es una consecuencia, un efecto, un resultado. Estos mismos conectores pueden también indicar conclusión o resultado lógico. Ah, me pregunta ergo, ¿cómo se usaría? Me preguntan ergo se utiliza igual que la palabra entonces. Se utiliza igual. Si yo digo, estamos, la bala atravesó el corazón. ¿Sí? Entonces, entonces, falleció instantáneamente, falleció. Entonces, en vez de entonces poner ergo, la bala atravesó el corazón, ergo, falleció instantáneamente. ¿Correcto, Nicole? Ujú. Igual que la palabra entonces. Así se utiliza igual que la frase por consiguiente. Lo mismo. A ver, se van a indicar conclusión o resultado lógico. A ver, ejemplo. Era inválido. Supongamos que era inválido. Hay un homicidio y hay tres posibilidades. El mayordomo, el chofer, estamos sobre el jardinero. Entonces, sobre el jardinero era inválido. Por esto, y ahí debe venir la conclusión, es imposible que haya sido el criminal. Eso no es consecuencia, sino es la conclusión de la información que era inválido. Es inválido por esto, por ello, entonces, ergo, es imposible que haya sido el criminal. Conectores de oposición fuerte. Conectores de oposición fuerte. Estos conectores indican que lo que sigue es una oposición fuerte a lo que ya se dijo. Correcto, sin embargo, pero en cambio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, voy a revisar sus respuestas. El sí no es también, el más bien también, en cambio también. Al contrario, pero sin embargo también, pero en cambio correcto. Ergo, no, ahí está muy bien. Aún así no, Jazmín. Aún así, incluso así. Eso no es oposición fuerte. Ahí están los conectores, pero, sin embargo, en cambio, al contrario, más bien, si no, pero, en pero, ¿no? Hay un montón. Pensaba ir, pero, pues ahí va a ver lo que se opone. Al final no fue. Ahora, estos conectores de oposición fuerte van a tener modalidades.
Escúchalo bien, por favor. Es como cuando tú te quieres oponer a alguien. Tú te puedes oponer de diversas formas. Puedes oponerte materialmente. Lo pechas. ¿Qué? No puedes pasar, ¿qué cosa? Pones tu brazo y no lo dejas pasar. Te oponen. Pero puedes también oponerte de otra manera. ¿Sí? Supongamos que tú haces algo, estamos y tu novio o tu novia no está de acuerdo. Una de las maneras es decirte, oye, no estoy de acuerdo, de frente, pero no te deja de hablar. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estás así? No te habla. Se opone de otra manera. Igual, estos textos anuncian que lo que sigue es una oposición fuerte. Pensaba ir, pero, oye, al final no fue. Hay una oposición entre la realidad. No fue con lo que pensaba. Pensaba ir, pero en la realidad fue lo contrario. Al final no fue oposición. Pero vuelvo a repetir, la oposición hay de diversos tipos. Un primer tipo de oposición se va a llamar oposición material. Oposición material. Se va a llamar oposición material. Porque va a indicar un obstáculo real, un obstáculo material. Por ejemplo, puedo decir, iba a tu casa, iba rumbo a tu casa, ¿sí? Pero apareció tu padre con 5 pitbull, 3 ametralladoras y una granada tipo piña. Entonces, iba rumbo a tu casa, pero algo que se opuso materialmente a tu padre, pero apareció tu padre, oposición material. No se vaya usted a olvidar, ¿sí? Quería realmente verte, pero sin embargo, ¿no? Y aquí viene una oposición, pues, de índole material, ¿sí? Quería realmente verte, pero hubo terremoto. Entonces el terremoto es una oposición material, real, un evento real. Julio Paucar, no te entiendo, fuera de contexto el profe. A ver, voy a retroceder lo que los chats. Nicole me dice, profe, ¿cómo usaría ergo? Igual que entonces. ¿Por las granadas? ¿Por qué? O sea, la presencia del papá con metralleta, los pitbull, con granadas, de repente con 10 amigos más, ¿no? Entonces, esa es una oposición material. El que hay un terremoto es un hecho real, material. Entonces, eso es una... ¿Qué diferente a la oposición lógica? Miren, dos formas de oposición diferentes. Dos formas de oposición diferentes, ¿sí? A ver, vamos a recordar un poquito lo anterior. A ver, ¿se acuerda usted? Estamos de este caso. Premisa uno. P, voy a poner P. Premisa uno, ninguna bolusa vuela. Premisa 2, ese ser sí vuela. Tu amiga le había dicho que ninguna bolusa vuela, la bolusa no vuela. Y ella pudo ver, estamos que a lo lejos un ser vola, ese ser sí puede volar. Entonces ella llegó a la conclusión, ese ser no es una bolusa. Esto de acá es un razonamiento. Y el razonamiento tiene dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? Premisa, y eso va a permitir llegar a una conclusión. Esto es un razonamiento lógico. Este es un razonamiento lógico. Entonces, si ninguna bolusa vuela, ¿sí? Y ese ser sí puede volar y la bolusa no vuela y ese ser está volando, ese ser no es una bolusa. Entonces, la oposición, escúchame por favor, la oposición lógica, ¿sí? La oposición lógica consiste en
oponerse a un razonamiento. Consiste en oponerse a un razonamiento. De oponerse a un razonamiento. Es decir, oponerse a las premisas o a la conclusión. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes un razonamiento, entonces tú podrías oponerte a la premisa o a la conclusión. Ejemplo, a ver, ¿sí? Su amiga le había dicho que ninguna bolusa vuela. Y su vista le estaba diciendo que ese ser sí puede volar. Entonces, si es que ninguna bolusa vuela y ese ser sí puede volar, lo contrario sería que ese ser no es una bolusa. Pero tú, utilizando el pero, puedes oponerte al razonamiento y decir, a ver, ella pensaría, yo sé que ninguna bolusa vuela. Esto me ha dicho mi amigo y yo le creo. Y que ese ser sí puede volar, yo lo estoy viendo. Entonces, lo lógico sería que ese ser no sea bolusa, no, pero ese ser sí es una bolusa. Entonces, lo que está pasando acá no es una oposición material, sino te estás oponiendo al razonamiento, al razonamiento. Entonces, en los conectores de oposición fuerte como oposición lógica se van a oponer a los razonamientos, a las conclusiones, a las premisas. Por ejemplo, supongamos que hay un cadáver. A ver, escúchame, supongamos que hay un cadáver. Se toman las huellas digitales. Quedó el arma con el cual mataron a esta persona, quedó el arma ahí por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces decimos, ¿sí? La policía investiga y se da cuenta que alguien odiaba al finado, al muerto, alguien lo odiaba, es el que más lo odiaba. Después, la policía manda el arma a los peritos y descubren que en esa arma hay huellas y que esas huellas pertenecen al que lo odiaba mucho. Entonces, premisa uno, cierto que él odiaba al Oxiso. Premisa 2, y que 2, sus huellas, premisa uno recuerde, y premisa 2, y que sus huellas estaban en el arma. Te pregunto, ¿cuál sería la conclusión? Cierto que él odiaba al Oxiso y que sus huellas estaban en el arma. ¿Cuál sería la conclusión a partir de estas dos ideas? ¿A qué conclusión podrías llegar? Correcto, Pedro, correcto, Nicole, ¿sí? Si él odiaba al Oxiso y que su huella está dentro de la conclusión sería que él lo mató. Pero yo digo, cierto que él odiaba al Oxiso y que su huella está en el arma, pero él no lo mató, pues. Pero si tú dices que lo odiaba y que la huella está, él lo mató. No, no, él no lo mató. Entonces, aquí se está uno oponiendo, estamos a la conclusión lógica, se está oponiendo a un razonamiento. Entonces, recuerde usted, cuando aparezcan cualquiera de estos conectores, pero sin embargo, cuando aparezca, por ejemplo, yo puedo decir A, pero B, A, pero B, B, ¿qué podría ser? Una oposición material, un obstáculo material, oposición material. Segunda posibilidad, ¿qué más podría ser? Podría ser una oposición lógica, que es diferente a la oposición material. Ahora, existe una tercera, la oposición fuerte como restricción. Como restricción. La oposición, pero bajo la modalidad de restricción. ¿Qué es una restricción? Restricción es poner límites. Cuando tú pones límites, te estás oponiendo, pero no es oposición material ni oposición lógica, es restricción.
es restricción. ¿Sí? A ver, un ejemplo. A ver. Podrás ir, pero hasta las 3. Le ha puesto un límite. Eso es restricción. Recuerde, van tres formas de oposición. Oposición material, oposición lógica o la restricción. Hay otra forma de oposición que se va a llamar contraste. ¿Qué es el contraste? Lo pongo por arriba. El contraste es la comparación de diferencias. La comparación de diferencias. ¿Sí? La comparación de diferencias. Entonces, algunos autores a estos conectores le llaman conectores de contraste. Y no es correcto. Porque si tú encuentras un pero, sin embargo, estos conectores hay cuatro posibilidades. Que sea un obstáculo material, pensaba ir, pero hubo terremoto. Podría ser una oposición lógica, podría ser una oposición lógica, si es que te pones a la conclusión de un razonamiento, ¿sí? No se vaya usted a olvidar. Podría ser la restricción, los límites que se pongan. Ahí también se utiliza el pero. Y también se utilizan cuando sea contraste. Entonces, estos conectores no se le puede llamar conectores de contraste. Se le debe llamar conectores de oposición. Y la oposición puede ser como obstáculo material, oposición lógica, restricción y contraste. ¿Qué es el contraste? Cuando comparas diferencias. Ejemplo, María a la fiesta vino vestida de rojo, pero sí, Ana vino vestida de azul. Ahí no hay una oposición material, no hay un obstáculo lógico, no hay una restricción, sino que hay un contraste. Fíjate, si esto lo logras aprender, vas a sacar una enorme ventaja en tu examen de admisión. Vas a sacar una enorme ventaja. Y falta la última forma de oposición. Es la refutación. Cuando tú refutas, puedes utilizar el pero, el sin embargo. Todos decían que era culpable. Todos decían, deben aparecer estos verbos, se llaman verbos de opinión. Si aparecen estos verbos de opinión, todos decían, todos planteaban, todos decían que era culpable, y aparece el pero, entonces lo que sigue puede ser una refutación. Todos decían que era culpable, pero era inocente. Entonces, ¿sí? Ahora sí, repasamos. Estos conectores, el pero, el sin embargo, en cambio, van a cumplir 5 funciones. Recuerda, todos son oposición, conector de oposición. Pero la oposición puede ser de 5 formas. Un obstáculo material, ¿sí? Puede ser, estamos, una al razonamiento, oposición lógica, oposición al razonamiento. Puede ser la restricción, los límites, se utiliza en esos casos. Se utiliza también para indicar contraste, comparación de diferencias y se puede utilizar para refutación, para contradecir lo que alguien plantea, dice. ¿Sí? Ahora, sigamos. Un grupo de conectores que se llaman de oposición débil. ¿Sí? Estos conectores indican pues una oposición débil, un obstáculo, sí, pero superable.
van a indicar un obstáculo que uno puede superar. Son estos conectores, aunque pese a pesar de, si bien, aun cuando, no obstante. Iré a visitarte, aunque, y aquí van a poner el obstáculo superable, aunque haya terremoto. Oye, va a haber terremoto, pero iré a visitar aunque haya terremoto, igual va a ser un obstáculo que lo voy a superar. Así se utiliza. Conectores de adición. A ver, rápidamente. Conectores de adición. En los conectores de adición indican pues información adicional y son estos y, ni, también, es más aún, ¿no? Hay estos conectores. Le robaron también y aquí viene la información adicional. Algo aparte de que le robaron en el mismo sentido, lo golpearon. Además, le quemaron su casa y sí puedo seguir aumentando la información en el mismo sentido. Entonces, ¿por qué no? Si esto es algo positivo, lo que se añade debería ser positivo. Si es negativo, debería ser algo negativo. Entonces, como este caso es negativo, debo añadir algo negativo. Le robaron, también lo golpearon, es más, le quemaron su casa. Por si fuera poco, destrozaron sus instrumentos. Así. Conectores de alternativa. ¿Me escuchas por fuera? Conectores de alternativa. Son conectores que indican opción, alternativa. Dígame usted, ayúdame por favor, tú eres mi ayuda, memoria, ¿ya? ¿Cuáles son los conectores que indican alternativa, opción? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son los conectores que indican adición? No, porque indican opción, alternativa. Correcto, bien, correcto. Puede ser no es conector. Estamos hablando de conectores, Julio. Y tampoco. Ah, tampoco. Ahora, ya, correcto. A ver, ajá. Hora, ya, bien, ejemplo, iremos al cine, entonces se entiende que aquí va a haber otra alternativa, iremos al cine, o a la playa, o al restaurante, están dándole alternativas. El hora, claro, es lo mismo que el o, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, a tu enamorado, tú lo dices, oye, o estudias, o trabajas, pero debes estar haciendo algo, estudias o trabajas. Tú le puedes decir, ahora estudias, ahora trabajas. Ya estudies, ya trabajes, bien estudias, bien trabajas, tienes que hacer tal cosa. O estudias o trabajas. Entonces, es lo mismo que el o, simplemente se utiliza hora estudias, hora trabajas. Ahora, estos conectores de alternativo o opción, escúchame por favor, van a tener dos formas. ¿Sí? Y para entenderlo vamos a poner dos ejemplos. Primer ejemplo, supongamos que estás buscando a alguien. Tú sabes que está en Europa. Ahí está. Hemos buscado pues en varias ciudades, Berlín, un montón de ciudades. Y nos queda solamente buscarlo en Madrid y buscarlo en otra ciudad llamada París. Si tú me dices, profesor, mi enamorado está en Madrid o París. Indican dos alternativas, ¿correcto? O también podría decirme, por ejemplo, supongamos sobre tu enamorado. Profesor, mi enamorado es abogado o contador. En el primer caso, se le llama disyunción fuerte. Las alternativas o las opciones también son disyunciones. Conector de alternativa, de opción, de disyunción. Disyunción es porque hay opciones. Entonces, al primer caso se le va a llamar disyunción fuerte. En el segundo caso, se le va a llamar disyunción débil. Angelo Fabricio, no entiendo, dime, cuando tú dices, ojo, referencia.
Ah, ya, ya, ya. Ya, ya. En un anime, dice Ángelo, hay un tipo que dice hora, 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 hora. Claro, la palabra hora puede entenderse como del verbo orar, rezar. Vamos a orar a Dios. Pero hora se puede entender también como un conector. Hora, hora. ¿Correcto? Ahora, hora está en Madrid, hora está en París. Mi enamorado, hora es abogado, hora es contador. Así se le trabaja. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se le llama disyunción fuerte? Porque cuando te dan dos alternativas, estamos, y solo puedes elegir una de ellas, y no las dos, entonces se va a llama disyunción fuerte. Mi enamorado está en Madrid o París. Oye, si alguien dice, está en Madrid, si tú afirmas que está en Madrid, ya no podría estar en París. Y si tú afirmas que está en París, ya no estaría en Madrid. ¿Cierto? Se me bien, ¿ah? Sí. Pero se va a llamar disyunción débil cuando se van a dar dos opciones y la elección de una no niega la otra. Ejemplo, profesor, mi enamorado es abogado contador. En eso viene un amigo y dice, oye, él es abogado, ¿ya? Pero eso no quiere decir que él no sea contador. Sí, o viceversa, ¿no? Alguien dice, oye, él es contador. Entonces tú no puedes decir, no es abogado, o si es abogado. Si tú dices, mi enamorado es abogado o contador, podría ser abogado y no contador. Podría ser no contador y sí abogado. Y podría ser abogado y contador. Sí, mi enamorado es abogado o contador. Y alguien dice, sí, yo lo conozco, él es abogado, pero no contador. Lo que dijiste es cierto, porque tú dijiste que era abogado o contador. Y si alguien dice, oye, yo lo conozco, él es contador, pero no abogado, también es cierto, porque tú dijiste que era abogado o contador. Y si tú dices, es abogado o contador, y alguien que lo conoce dice, sí, él es abogado y contador, tú acertaste, pues. Eso es disyunción débil, porque acepta la posibilidad de que puedan ser los dos a la vez. En cambio, en la uno tú no puedes decir que esté en Madrid y esté en París a la vez. O solo está en Madrid o solo está en París, pero no puede estar en los dos. En cambio, acá estamos, puede ser solo abogado y no contador, puede ser solo contador y no abogado, pero puede ser abogado y contador. Cuando tú dices mi enamorado es abogado o contador, eso es disyunción débil. Mucho cuidado. Ujú. No te vayas a olvidar. Conectores de equivalencia. Estos conectores indican pues una equivalencia, una reiteración. ¿Te acuerdas tú cuáles eran los conectores? Correcto, es decir, correcto, Santos. Claro, Carlos, pero sea separado. O sea, correcto, Luisa. En otras palabras, correcto, cielo, cielo Nelly. Vale decir, en otras palabras, correcto, Miriam. Pedro Alberto, correcto, correcto, Miriam. Sí, ahí están los conectores. Es decir, o sea, vale decir, en otras palabras, en otros términos. Estos conectores anuncian que lo que sigue es una reiteración, una repetición, una frase equivalente, ¿sí? De lo que ya se dijo. Le robaron, es decir, entonces aquí debe venir una frase equivalente a robar. Le robaron, es decir, le despojaron de sus bienes. Pero estos conectores de equivalencia pueden ser de dos tipos. Miren, vamos a poner el ejemplo.
A ver, caso 1. Esa chica es una beldad. Beldad significa belleza, lindura, es decir, una belleza. En este caso, entre beldad y belleza hay una reiteración. Es lo mismo, solamente con otras palabras. Es decir, ahora, en el caso 2, esa chica es una beldad. Es decir, belleza no es lo mismo que todos se enamoren de ella. Entonces, ¿qué puede suceder? A ver, si tú dices A, es decir, B, A, es decir, B. Primera posibilidad, A es igual a B. A es igual a B. Caso 1. Eso se va a llamar reequivalencia explícita. A es decir B. Esa chica es una verdad, es decir, una belleza, es decir, un encanto, es decir, una lindura. O sea, sigo repitiendo lo mismo. Pero podría suceder que yo diga, de A se deduce B. Conclusión B. De A, la conclusión es B. Recuerda premisa conclusión. De A yo saco como conclusión de, perdón, D. A saco como conclusión D. Entonces, si yo digo A es decir B, podría ser entonces que D, no A, sea igual a B. Miren, esa chica es una verdad. Oye, eso significa que todos van a estar pues arrobados, encantados, embelesados con esa chica. Esa va a ser la conclusión. Y eso es equivalente a que todos se enamoran de ella. Esa chica es una verdad. Es decir, oye, todos van a estar pues hechizados, ¿no? Cautivados, pues, es decir, todos se enamoran de ella. La equivalencia no es con verdad, sino con la conclusión que uno saque. Eso se va a llamar equivalencia implícita. Equivalencia implícita. La equivalencia implícita, escúchame por favor, la equivalencia implícita es cuando tú cuando tú vas a decir una frase que es equivalente no a lo que se dijo directamente, sino a la conclusión. Conectores de condición. Conectores de condición. Anuncian que lo que sigue es la condición. Sí, siempre y cuando sí, solo sí, a condición de. Podrán salir si se levanta la emergencia sanitaria. Indica la condición. Viajarás si tus padres te dan permiso. Pero van a existir dos tipos de condiciones. La condición material o fáctica, y la condición pues lógica. La condición lógica pues va a indicar que estamos la premisa. Por ejemplo, caminarás libremente si se da esa condición, desaparece la pandemia. Esa es una condición material. Podrás comprarte ese auto si te sacas la tinca, condición material. Condición lógica. Dios sí existe. Le dijeron una vez a Descartes. ¿Existe Dios? Le dijo, sí existe. ¿Por qué dice que existe? Oye, porque existe lo imperfecto. En el mundo hay imperfección, todo el mundo sabe eso. En el mundo hay imperfección. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y cómo saben que es imperfecto? Yo sé lo que es claridad porque sé lo que es oscuridad. Sé lo que es, estamos, sé lo que es duro porque sé lo que no es ser duro, ser blando, ¿no? Esponjoso, duro, ya sé. Entonces, si existe la imperfección, debe existir debe existir eso perfecto, que no sabemos qué es, eso perfecto de Dios. Dios existe. Si existe la condición
lógica de que la imperfección existe. La condición lógica anuncia como condición a la premisa. La imperfección existe sería la premisa y la conclusión sería Dios existe. No se debe usted olvidar. Entonces, cuando usted tiene un texto, usted tiene que saber analizar en función de los conectores. Fíjese que acá aparece la O, aparece en efecto, la O, aparece el sin embargo. Entonces, cuando usted lea un texto, tiene que analizar en función de los conectores. Dice acá, una cosa particularmente importante es que los cambios científicos no tienen por qué estar motivados por experimentos. Otra alternativa. O los cambios científicos no solamente deben estar referidos a lo que King llamó la última etapa de su filosofía, gama de estímulos. En otras palabras, una cosa particularmente importante es que los cambios científicos no tienen por qué estar motivados por experimentos o por una gama de estímulos. En efecto, algo evidente. En efecto, es un conector que se anuncia para indicar algo evidente. En efecto, cuando Galileo descubrió los satélites de Júpiter, las fases de Venus, otra opción, o la montaña de la Luna, tales hallazgos tenían un referente empírico, que podría ser línea 2, experimentos, podría ser lo que King llamó gama de estímulos. Entonces, los descubrimientos de Galileo tenían un referente empírico. Lo mismo sucede con el famoso descubrimiento de los microorganismos hecho por Leeuwenhoek con su microscopio. Entonces, aquí me están hablando, desde Galileo hasta acá, me están hablando de casos donde un hallazgo científico tiene un referente empírico. Sin embargo, indica oposición. La geometría curva de Riemann, la relatividad y los cuantas entrañan modificaciones, cambios, modificaciones radicales de naturaleza abstracta, es decir, que no tenía referente empírico, no ligadas en forma directa con experimentos y otra alternativa u observaciones. Entonces, gracias al sin embargo, yo me doy cuenta que estamos que un cambio científico puede tener referente empírico o no puede tener referente empírico. ¿Sí? Entonces, hasta el momento la idea importante es que un cambio científico puede tener referente empírico o no. Ejemplo de cambio científico donde había un referente empírico, Galileo, Leeuwenhoek, otros dos. Y ejemplos de, cambio científico donde no es necesario el referente empírico, la geometría de Riemann, la relatividad, el cuanta. Entonces, el texto me ayuda a mí a interpretar el texto. La búsqueda de lo nuevo no se asocia necesariamente con la evidencia empírica directa.
la búsqueda de lo nuevo, un cambio científico, no necesariamente está asociado a una evidencia empírica directa. Y tanto el ejemplo de la relatividad como el de la mecánica cuántica implican descubrimientos de índole teórica. No necesita el cambio empírico, que modifica drásticamente nuestra imagen del mundo. Entonces, el referente empírico no es un elemento necesario para el cambio científico, porque también hay cambios científicos teóricos sin referente empírico. Lo que sí es esencial para entender la dinámica de la ciencia, es decir, los cambios científicos, es que la ciencia, consiste en sobrepasar sus propios límites de modo frecuente e insospechado. Entonces, un cambio científico no necesita un referente empírico. Puede tener el referente empírico o no lo puede tener. Lo que sí es esencial para el cambio científico es que debe sobrepasar sus propios límites. Es decir, debe afirmar cosas más allá de lo que la ciencia dice. La falibilidad y la perfectibilidad de la ciencia deben asumirse con mayor radicalidad. La ciencia, en tanto que empresa de descubrimiento, al decir de Edgar Wilson, se puede definir como una búsqueda incesante de lo nuevo. Entonces, los cambios científicos no necesariamente tienen referentes empíricos. Pueden tener referentes empíricos o no. Los cambios científicos, para entenderlos, para entender pues la dinámica de la ciencia, es que la ciencia, estamos, consiste en sobrepasar sus propios límites, ¿sí? En buscar incesantemente lo nuevo, sea a nivel empírico, sea a nivel abstracto teórico. No es necesario, pero debe buscar lo nuevo. Entonces, si a mí me dieran esta pregunta, la idea que mejor condensa el texto es la siguiente. ¿Cuál me marcarías? ¿Cuál sería tu respuesta? Si a ti dijeran, la idea que mejor condensa el texto es la siguiente. Correcto, Santos Edmundo. Correcto, la respuesta correcta es la B. En la búsqueda del avance de la ciencia, no solo son necesarios los cambios científicos con experimentos referente empírico, sino también los de índole conceptual. Respuesta correcta. ¿Ya ven? Correcto, Julio. Pregunta número 2. Ya hemos hecho la 1. Uy. Y ahora pregunta número 2. Con respecto a los cambios científicos, resulta incompatible sostener que ¿cuál es incompatible? ¿Cuál es falsa? ¿Cuál es falsa? ¿Cuál es incorrecta? Eso es lo que tengo que marcar. Respecto a los cambios científicos, resulta incorrecto, falso, incompatible sostener que correctos, Carlos. Respecto de los cambios científicos, solo admite innovaciones de carácter empírico, no, porque también hay innovaciones de carácter teórico. Esto es lo incorrecto. Correcto, Julio, correcto. Estamos de Stacy. ¿Mm? La expresión gama de estímulos
se refiere a los experimentos en el texto. Una cosa particularmente importante es que los cambios científicos no tienen por qué estar motivados por experimentos, o solamente está referido a lo que King llamó en la última etapa de su filosofía gama de estímulos, no solamente por experimentos, o esto que se llama gama de estímulos. Entonces, en este caso, en la pregunta número 3, la respuesta correcta es la B. Pregunta número 4. Se infiere que un descubrimiento científico puede lograrse gracias a... En la pregunta 4, correcto Santos, correcto Pedro, querer sobrepasar las fronteras. No tiene que ver necesariamente con bases fácticas, experimentales, no. El texto con claridad dice, el texto con claridad dice, en la parte final, lo que sí es esencial para entender la dinámica de la ciencia es que ésta consiste en sobrepasar sus propios límites. Entonces, en sobrepasar sus propios límites de modo infrecuentemente insospechado. Entonces, esto sí me permite a mí entender que un descubrimiento científico puede lograrse gracias a querer sobrepasar las fronteras de la ciencia. Y para terminar, pregunta número 5. Si un filósofo sostuviera que los descubrimientos científicos tienen que estar motivados por experimentos reales, en la pregunta 5, ¿cuál sería su respuesta? O estaría en lo opuesto. Antípoda es lo opuesto, que está en el lugar opuesto. Lo opuesto. ¿Qué plantea el autor? Que los descubrimientos científicos no tienen por qué estar motivados por experimentos necesariamente. Entonces, si un filósofo estuviera que los descubrimientos tienen que estar motivados por experimentos, la respuesta correcta sería la A, estaría en lo opuesto por el autor, porque el autor dice no es necesario los experimentos. Y si él dijera tiene que estar motivados por experimentos, estaría en el lugar opuesto al pensamiento del autor. La respuesta correcta es la A. Bien, chicos, espero que esta clase les haya ayudado y ya saben, interpretar el texto con los conectores. Y ya saben, chicos, interpretar el texto con los conectores, con el aunque, con el pero, con el sin embargo. Es fundamental los conectores. Tienen que repasar cuáles son los de causa, cuáles son los de consecuencia, cuáles son los de finalidad. Tienen que repasar los conectores. Ya, chicos, un abrazo cordial. Tienen que dar examen, por favor. Un abrazo cordial. Un abrazo cordial. Espero que estén bien, bien, bien de salud.
¿sí? Y por favor, entren a dar examen. Vamos a hacer un seguimiento de quiénes no dan, por qué no dan. Así que el examen, ¿hasta qué hora es? El examen dura 10 minutos, el de ahora. Otra cosa es el examen mensual. Este es el examen de la clase. ¿Sí, Kiarita? Así que chicos, chicas, por favor, a dar el examen en este momento. Vamos a hacer revisión. ¿Ya? Listo, listo, chicos. Entren a dar examen, por favor. Voy a poner el link por si acaso. Ajá, ahí estoy mandando el link, por favor. Ahí está el link para que puedan entrar. Sí, muchas gracias. Cuídense. Un abrazote. Yo estoy acá. Cualquier pregunta que tengan.
Bien, chicos, siendo las 5:38, yo me voy retirando porque tengo que hacer. Hola, cielo, ¿cómo estás? Chévere. Y cuídense, por favor. Espero que todos hayan participado del examen. Voy a revisar en este momento.